En las calles empedradas de Guadalajara, el año 1865 traía consigo el peso de la intervención francesa y las sombras de una guerra que desangraba al país. Pero para Esperanza Villarreal, de 23 años, la verdadera batalla se libraba entre las paredes de su propia casa. Sentada frente al espejo de su habitación, observaba su reflejo con una mezcla de resignación y terror. Sus manos temblaban mientras intentaba acomodar los pliegues de su vestido de novia, un traje blanco que su madre había bordado durante meses, cada puntada cargada de esperanzas que ahora parecían desmoronarse como ceniza al viento. El matrimonio con don Rodrigo Mendoza había sido arreglado hacía más de un año. Él era un hombre de 42 años, viudo, dueño de haciendas en los alrededores de la ciudad. Su rostro curtido por el sol y su mirada fría habían causado en Esperanza una aprensión que nunca se atrevió a expresar en voz alta. Durante los meses de compromiso, apenas habían cruzado palabra. Las pocas veces que se encontraron, don Rodrigo la observaba como quien evalúa una yegua en el mercado, con una frialdad que le helaba la sangre. La boda se celebró en la catedral, rodeada de invitados que susurraban sobre la fortuna que la familia Villarreal había conseguido con aquella alianza. Esperanza caminó hacia el altar con pasos mecánicos, sintiendo cómo el corsé le oprimía no solo el pecho, sino también el alma. Cuando don Rodrigo levantó el velo y la besó brevemente en los labios, ella cerró los ojos con fuerza, rogando por fuerzas que no sabía de dónde vendrían. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con lo que le deparaba el destino a Esperanza. La hacienda de los Mendoza se alzaba imponente a las afueras de la ciudad, rodeada de campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cuando llegaron esa noche, don Rodrigo apenas le dirigió la palabra. La condujo hasta una habitación amplia, decorada con muebles oscuros y pesados. Las paredes estaban adornadas con retratos de sus antepasados, rostros severos que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. Esperanza se quedó de pie en el centro de la habitación, esperando. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse en toda la casa. Don Rodrigo se sirvió un vaso de brandy, lo bebió de un trago y luego otro. Ella observaba cada uno de sus movimientos, tratando de descifrar qué vendría después. Finalmente, él se acercó, y Esperanza pudo oler el alcohol en su aliento. «Quítate el vestido», ordenó con voz ronca. Con dedos temblorosos, Esperanza comenzó a desabrochar los botones de su vestido. Cada uno parecía resistirse, como si la propia ropa quisiera protegerla de lo inevitable. Cuando finalmente el vestido cayó al suelo, quedó de pie en su ropa interior, sintiéndose más vulnerable de lo que nunca se había sentido en su vida. Don Rodrigo la observó durante un largo momento. Su expresión era ilegible, una mezcla de desprecio y algo más oscuro que Esperanza no podía identificar. Se acercó a ella, sus manos ásperas tocando sus hombros, su cuello. Esperanza cerró los ojos, intentando transportar su mente a cualquier otro lugar, a los jardines de su infancia, a las tardes de bordado con sus hermanas, a cualquier recuerdo que pudiera amortiguar el presente. Pero entonces algo cambió. Don Rodrigo se apartó bruscamente, como si la hubiera quemado. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco. «No puedo», murmuró, dándole la espalda. «Eres demasiado débil, demasiado frágil». Esperanza abrió los ojos confundida. Don Rodrigo se sirvió otro brandy, esta vez bebiendo directamente de la botella. «Vístete», ordenó sin mirarla. «Duerme aquí, yo dormiré en otra habitación». Y así, la primera noche de matrimonio terminó sin consumarse. Esperanza se quedó sola en aquella habitación oscura,
sin entender completamente lo que había sucedido, pero sintiendo un alivio mezclado con un terror aún mayor. Sabía que aquello no era normal, que las cosas deberían haber sido diferentes, y que las consecuencias de aquella noche apenas comenzaban a manifestarse. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Don Rodrigo la evitaba durante el día, ocupado con los asuntos de la hacienda. Por las noches repetía el mismo ritual. Se emborrachaba, intentaba acercarse a ella y luego se apartaba con esa misma expresión de asco y frustración. Esperanza comenzó a sentir que había algo profundamente mal con ella, que de alguna manera era defectuosa, incapaz de cumplir con el deber más básico de una esposa. Las criadas de la hacienda comenzaron a murmurar. Esperanza las escuchaba cuando pasaba por los pasillos, sus voces susurrantes que se callaban abruptamente cuando ella aparecía. Sabían que algo no estaba bien. En una sociedad donde el honor familiar dependía de la consumación del matrimonio, donde las sábanas manchadas eran la prueba de la virginidad y la validez de la unión, la ausencia de cualquier evidencia era motivo de escándalo. Fue la madre de don Rodrigo, doña Catalina, quien finalmente confrontó la situación. Una mujer de 60 años, con el rostro marcado por arrugas profundas y una mirada que podía atravesar el alma, llegó a la hacienda sin previo aviso una tarde de marzo. Esperanza estaba en el jardín, intentando encontrar algo de paz entre las flores, cuando escuchó las voces elevadas provenientes del estudio. 3 meses, Rodrigo, 3 meses y todavía nada. La voz de doña Catalina retumbaba por toda la casa. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué dirá la gente? Ya están hablando, ya están murmurando que algo está mal. La respuesta de don Rodrigo fue más baja, ininteligible desde donde estaba Esperanza. Pero luego escuchó a doña Catalina nuevamente. Si no puedes cumplir con tus deberes maritales, entonces este matrimonio es una farsa. Y si es una farsa, entonces esa muchacha es inútil para esta familia. La palabra inútil resonó en la mente de Esperanza como una campana fúnebre. Se quedó paralizada entre los rosales, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esa noche, don Rodrigo entró a su habitación más borracho que nunca. Su aliento apestaba a alcohol y sus movimientos eran torpes, violentos. Esperanza retrocedió hasta quedar contra la pared, su corazón latiendo con terror genuino. «Mi madre tiene razón», masculló él. «Esto tiene que terminar, de una forma u otra». Se abalanzó sobre ella con una brusquedad que la hizo gritar. Sus manos la agarraron con fuerza, dejando marcas que se convertirían en moretones. Esperanza luchó, empujándolo con todas sus fuerzas. En su estado de ebriedad, don Rodrigo perdió el equilibrio y cayó pesadamente contra el borde de la cómoda. Un grito de dolor escapó de sus labios. «¡Maldita seas!», rugió, sosteniéndose el costado. «Eres más problemática de lo que vales». Se levantó tambaleándose y salió de la habitación, dejando a Esperanza temblando en el suelo, con las rodillas contra el pecho, sollozando en silencio. A la mañana siguiente, doña Catalina convocó a Esperanza a su presencia. La encontró en el salón principal, sentada en un sillón de terciopelo rojo, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre su regazo. Su expresión era de piedra. «Siéntate», ordenó, señalando una silla frente a ella. Esperanza obedeció, sintiendo cómo sus piernas apenas la sostenían. «He hablado con mi hijo», comenzó doña Catalina, su voz fría como el hielo. «Y hemos llegado a una conclusión. Este matrimonio no puede continuar así. Es una vergüenza para nuestra familia. Mañana regresarás con tus padres». Esperanza sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero, doña Catalina, yo he intentado». «No me importa lo que hayas intentado»,
la interrumpió la anciana. El hecho es que este matrimonio no se ha consumado. Mi hijo dice que eres frígida, que tu cuerpo rechaza sus avances. Eres inútil como esposa, inútil para esta familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Por favor, deme otra oportunidad. Puedo. No hay nada que puedas hacer, sentenció doña Catalina. Ya está decidido. Prepara tus cosas. Mañana al amanecer serás de vuelta a tu familia. Que ellos decidan qué hacer contigo. Esperanza pasó esa noche empacando sus escasas pertenencias, sus manos temblando mientras doblaba los vestidos que su madre había cosido con tanto amor. Sabía lo que le esperaba al regresar a casa. Una mujer devuelta por su esposo era una mancha imborrable en el honor familiar. Sería vista como defectuosa, inservible, una carga que nadie querría asumir. Al amanecer, un carruaje la esperaba frente a la hacienda. Don Rodrigo no se molestó en despedirse. Fue doña Catalina quien la acompañó hasta la puerta, su expresión tan fría como siempre. «Espero por tu bien que tu familia sea misericordiosa», dijo como única despedida. El viaje de regreso a Guadalajara fue el más largo de la vida de Esperanza. Cada kilómetro la acercaba a un destino incierto, a la vergüenza y al rechazo. Cuando finalmente el carruaje se detuvo frente a la casa de sus padres, Esperanza bajó con piernas temblorosas, sosteniendo su pequeña maleta contra el pecho como si fuera un escudo. Su madre, doña Mercedes, abrió la puerta. Su rostro, normalmente cálido y acogedor, estaba pálido y tenso. Detrás de ella, su padre, don Hernán, se mantenía en las sombras del recibidor. Su expresión era de una furia contenida que Esperanza nunca había visto antes. «Entra», dijo su madre con voz quebrada. Esperanza cruzó el umbral, sintiendo cómo el peso de la condena caía sobre sus hombros. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido definitivo, como el cierre de una tumba. La sala estaba en silencio. Sus tres hermanas menores, Sofía, Lucía e Isabel, estaban sentadas en el sofá, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y temor. Su hermano mayor, Antonio, estaba de pie junto a la ventana, negándose a mirarla. Don Hernán fue quien finalmente habló. Su voz era un trueno contenido. «¿Sabes lo que has hecho? ¿Tienes idea de la vergüenza que has traído a esta familia?» Esperanza bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de su padre. «Padre, yo no». «¡Silencio!», rugió él, haciendo que todos en la habitación se estremecieran. «Los Mendoza nos han enviado una carta donde declaran que eres inútil como esposa, que el matrimonio no se consumó por tu culpa, que eres frígida y defectuosa». Las palabras golpearon a Esperanza como bofetadas físicas. «Eso no es cierto», susurró, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Él nunca. Él no podía». «¿Te atreves a culpar a don Rodrigo?». La voz de su padre subió aún más. «¿A un hombre de su posición y reputación? ¿Quién va a creer tu palabra sobre la suya?». Doña Mercedes se acercó a su hija, pero no para consolarla. Su rostro estaba manchado de lágrimas, pero su expresión era de desesperación, no de compasión. «¿Por qué, Esperanza? ¿Por qué no pudiste cumplir con tu deber?». Su voz se quebró. «Trabajé tanto para ese matrimonio. Bordé tu vestido durante meses. Rogué a la Virgen para que fueras feliz. Y tú lo arruinaste todo. Madre, por favor, escúchame». «No hay nada que escuchar», intervino Antonio, finalmente volteándose desde la ventana. «Ya el rumor corre por toda la ciudad. Nadie querrá saber nada de nosotras. Mis hermanas menores nunca encontrarán buenos matrimonios ahora. Todo por tu culpa». Sofía, de 17 años, comenzó a sollozar. Lucía e Isabel la miraban con algo parecido al odio. Don Hernán se acercó a Esperanza, su rostro a centímetros del de ella. «Eres una desgracia.
pronunció cada palabra con una crueldad calculada. Desde este momento no eres más mi hija. No llevarás el apellido Villarreal con honor. Te quedarás en esta casa solo porque la caridad cristiana no me permite echarte a la calle, pero serás tratada como lo que eres, una sirvienta. Te ganarás tu comida y tu techo con trabajo. Esperanza sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Su padre, el hombre que la había cargado en brazos cuando era niña, que le había enseñado a leer, que le había prometido que siempre la protegería, ahora la miraba como si fuera basura. «Padre, por favor», suplicó cayendo de rodillas. «Levántate», ordenó él con asco, «y ve a la cocina. Rosa te dirá qué hacer». Los meses siguientes fueron un infierno de humillación y trabajo duro. Esperanza se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, limpiaba la casa de arriba a abajo, lavaba la ropa, servía las comidas. Rosa, la cocinera que había trabajado para la familia durante décadas, era la única que le mostraba algo de compasión, compartiendo con ella palabras amables cuando nadie más podía escuchar. «No es justo lo que te están haciendo, niña», le decía Rosa mientras amasaban pan juntas. «Tú no tienes la culpa de que ese hombre no fuera capaz de cumplir con sus deberes». Pero incluso Rosa tenía que ser cuidadosa. La familia había dejado claro que cualquiera que mostrara demasiada simpatía hacia Esperanza sufriría las consecuencias. Sus hermanas la evitaban como si fuera una enfermedad contagiosa. Cuando Esperanza entraba a una habitación, ellas salían. Si se cruzaban en el pasillo, desviaban la mirada. Solo una vez, Sofía se acercó a ella en la cocina tarde en la noche. «Lo siento», susurró, con lágrimas en los ojos. «Siento no poder hacer nada por ti». Esperanza abrazó a su hermana menor, saboreando ese breve momento de afecto antes de que Sofía se apartara y huyera escaleras arriba. El verdadero tormento llegaba durante las comidas. La familia comía en el comedor, mientras que Esperanza debía comer en la cocina, sola, después de que todos hubieran terminado. Pero antes de eso, debía servir la comida, pararse en silencio contra la pared mientras ellos conversaban como si ella no existiera, como si fuera parte del mobiliario. Una noche de julio, mientras servía la cena, escuchó a su padre hablar con Antonio sobre los matrimonios de sus hermanas. «Será difícil encontrar buenos partidos ahora», decía don Hernán, su voz cargada de amargura. «La mancha de Esperanza nos ha marcado a todos. Tal vez deberíamos enviarla lejos», sugirió Antonio. «A un convento, quizás. Al menos allí estaría fuera de la vista». Doña Mercedes negó con la cabeza. «Ningún convento la aceptará sin dote, y no voy a malgastar más dinero en ella». Esperanza sintió que algo se quebraba dentro de ella al escuchar esas palabras. Ya no era una hija, ni siquiera era considerada digna de ser una monja. Era menos que nada. Las noches eran las peores. Sola en el pequeño cuarto de servicio al que había sido relegada, un espacio diminuto sin ventanas que antes se usaba para guardar escobas, Esperanza lloraba hasta quedarse dormida. Soñaba con escapar, con huir a algún lugar donde nadie conociera su historia, donde pudiera comenzar de nuevo. Pero sabía que era imposible. Una mujer sola, sin dinero, sin reputación, no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir en el mundo exterior. Pasaron 6 meses. El verano dio paso al otoño, y luego llegó el invierno. Esperanza había perdido peso. Su piel estaba áspera por el trabajo constante, sus manos agrietadas y sangrantes. Pero algo más había cambiado en ella. La tristeza había dado paso a una resignación vacía y luego, lentamente, a algo diferente. Una chispa de rabia comenzó a arder en su pecho, pequeña al principio, pero creciendo con cada día que pasaba. No era justo, nada de esto era justo. Ella no había hecho nada malo.
Había sido víctima de las circunstancias, de un hombre incapaz de cumplir con sus deberes maritales, y sin embargo era ella quien pagaba el precio. Era ella quien había sido declarada inútil, ella quien había sido despojada de su nombre, de su familia, de su dignidad. Una tarde de diciembre, mientras limpiaba la biblioteca, encontró un libro escondido detrás de otros volúmenes. Era un diario de su madre, escrito años atrás, antes de su matrimonio. Con manos temblorosas, Esperanza lo abrió y comenzó a leer. Las páginas revelaban los sueños y temores de una joven Mercedes, sus esperanzas para el futuro, sus dudas sobre el matrimonio arreglado con don Hernán. En una de las entradas, su madre había escrito: «A veces me pregunto si seré feliz, si el amor llegará después del matrimonio, como dicen todos. Tengo miedo, pero no tengo opción. Una mujer debe cumplir con su deber, sin importar el costo». Esperanza cerró el diario, sintiendo una conexión inesperada con la joven que su madre había sido una vez. Todas ellas, todas las mujeres, estaban atrapadas en el mismo sistema cruel que las reducía a su utilidad, a su capacidad de servir a los hombres y producir herederos. Y si fallaban en eso, sin importar la razón, eran descartadas como objetos rotos. Esa noche, mientras la familia dormía, Esperanza se sentó en el pequeño escritorio de la cocina con una hoja de papel y una pluma que había tomado prestada de la biblioteca. Con mano temblorosa, comenzó a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo, solo que necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro, toda la rabia, el dolor, la injusticia. Escribió sobre su matrimonio, sobre don Rodrigo y su incapacidad, sobre la crueldad de ser culpada por algo que no había hecho. Escribió sobre sus padres, sobre cómo el honor familiar era más importante que el amor a una hija. Escribió sobre sus hermanas, sobre cómo todas ellas estaban destinadas a sufrir el mismo destino, a ser valoradas solo por su utilidad como esposas y madres. Cuando terminó, eran casi las 4 de la madrugada. Esperanza leyó lo que había escrito, las lágrimas nublando su visión. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la claridad. No podía cambiar lo que le había sucedido, no podía recuperar su lugar en la familia, pero podía al menos ser testigo de su propia historia. Podía dejar constancia de la verdad. Escondió las páginas debajo del colchón delgado de su cama, prometiéndose que algún día, de alguna manera, su historia sería contada. Los días siguientes trajeron un cambio inesperado. Don Alberto Navarro, un médico que había estudiado en Europa y recientemente había regresado a Guadalajara, comenzó a visitar la casa de los Villarreal. Era amigo de Antonio desde la infancia y venía frecuentemente a compartir tertulias y discutir sobre política y medicina. A diferencia de otros visitantes, don Alberto notó la presencia de Esperanza. La primera vez que la vio, ella estaba sirviendo café en el salón. Don Alberto la observó con una curiosidad que no era lasciva ni despectiva, sino genuinamente intrigada. Cuando Esperanza se retiró, él preguntó: ¿quién era esa joven? El silencio que siguió fue incómodo. Finalmente, don Hernán respondió con voz tensa: nadie importante, una sirvienta. Pero Antonio, quizás sintiendo algo de vergüenza, añadió: es nuestra hermana, Esperanza. Don Alberto frunció el ceño. ¿Su hermana trabaja como sirvienta en su propia casa? Es una larga historia, dijo don Hernán, claramente no dispuesto a discutir el tema. Y no es asunto que concierna a personas ajenas a la familia. Don Alberto, siendo un hombre educado y respetuoso, no presionó más en ese momento. Pero Esperanza notó que sus ojos la seguían cuando ella entraba y salía de las habitaciones. No era la mirada hambrienta que había visto en don Rodrigo, sino algo diferente, algo parecido a la compasión. Una tarde,
Mientras Esperanza estaba en el jardín tendiendo ropa, don Alberto salió de la casa. Se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Señorita Villarreal», dijo, y el simple hecho de que la llamara señorita en lugar de solo Esperanza o muchacha hizo que ella lo mirara sorprendida. «Perdone mi intromisión, pero no puedo evitar notar que parece cansada. ¿Se encuentra bien?» Esperanza no sabía qué responder. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba cómo se sentía que casi había olvidado cómo responder a tal pregunta. «Estoy bien, señor», mintió, bajando la mirada. «Permítame decirle algo», continuó él, su voz suave pero firme. «En Europa he visto sociedades donde las mujeres tienen más libertades, donde no son juzgadas tan duramente por circunstancias fuera de su control. Sé que aquí las cosas son diferentes, pero eso no significa que sean justas». Esperanza levantó la vista, sorprendida por sus palabras. Don Alberto le sonrió con gentileza. «Si alguna vez necesita ayuda o simplemente alguien con quien hablar, sepa que puede contar conmigo». Antes de que Esperanza pudiera responder, él asintió cortésmente y se retiró. Ella se quedó allí, sosteniendo una sábana húmeda contra su pecho, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Las visitas de don Alberto se hicieron más frecuentes. Siempre encontraba maneras de intercambiar algunas palabras con Esperanza, preguntándole sobre su día, compartiendo historias de sus viajes por Europa. Poco a poco, Esperanza comenzó a abrir su corazón, contándole su historia en fragmentos susurrados durante los breves momentos en que podían hablar sin ser observados. Don Alberto escuchaba sin juzgar, asintiendo con comprensión. «Lo que le han hecho es cruel e injusto», dijo una tarde, su voz temblando de indignación. «Usted no merece este trato». «¿Pero qué puedo hacer?», preguntó Esperanza, la desesperación evidente en su voz. «Soy una mujer deshonrada. No tengo dinero, no tengo lugar a donde ir. Estoy atrapada». Don Alberto guardó silencio durante un largo momento, sus ojos fijos en el horizonte. Finalmente habló. «¿Y si hubiera una manera de salir de aquí? ¿De comenzar de nuevo?» Esperanza lo miró con incredulidad. «¿Cómo?» «Estoy planeando abrir una clínica en la Ciudad de México», explicó él. «Necesitaré personal, una enfermera, alguien que pueda ayudar con los pacientes, mantener los registros. Podría ofrecerle ese puesto». El corazón de Esperanza comenzó a latir con fuerza. «Pero mi familia nunca lo permitiría, y mi reputación». «En la Ciudad de México nadie conoce su historia», interrumpió él. «Podría comenzar de nuevo, con un nombre diferente si lo desea. Yo la ayudaría». Esperanza sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de algo parecido a la alegría. «¿Por qué haría esto por mí? Apenas me conoce». Don Alberto sonrió con ternura. «Porque he visto suficiente sufrimiento injusto en mi vida como para no poder ignorarlo cuando lo veo. Y porque creo que toda persona merece una segunda oportunidad». Durante las siguientes semanas, don Alberto y Esperanza planearon en secreto su escape. Sería arriesgado. Si su familia descubría el plan antes de tiempo, podrían impedirlo o incluso hacer daño a don Alberto por corromper a su hija. Pero Esperanza estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la oportunidad de tener una vida propia. La noche elegida fue el 15 de febrero de 1866. Don Alberto había dispuesto un carruaje que esperaría a 2 calles de la casa a la medianoche. Esperanza empacó sus pocas pertenencias: la ropa que había traído de la hacienda de los Mendoza, el diario de su madre que había tomado prestado de la biblioteca y las páginas donde había escrito su propia historia. Cuando el reloj marcó las 11:30, Esperanza salió silenciosamente de su pequeño cuarto. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera despertar a toda la casa.
Bajó las escaleras con cuidado, evitando los escalones que crujían. En la cocina, Rosa estaba esperándola. «¿Así que te vas?», susurró la anciana cocinera. Esperanza asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento, Rosa, siento dejarte». Rosa la abrazó con fuerza. «No te disculpes, niña. Haces bien en irte. Esta casa se ha convertido en una prisión para ti. Ve y sé feliz. Eso es lo único que importa». Le entregó a Esperanza un pequeño paquete envuelto en tela. «Es comida para el viaje y algo de dinero que he ahorrado. No es mucho, pero puede ayudarte». Esperanza sollozó, abrazando a la anciana una última vez antes de dirigirse a la puerta de servicio. La abrió lentamente, el chirrido de las bisagras sonando como un trueno en el silencio de la noche. Se deslizó fuera, cerrando la puerta detrás de ella. El aire nocturno era fresco y olía a jazmín. Esperanza comenzó a caminar rápidamente por las calles oscuras, su maleta golpeando contra su pierna con cada paso. Cada sombra parecía amenazadora, cada sonido la hacía sobresaltar. Temía que en cualquier momento su padre o su hermano aparecieran para arrastrarla de vuelta a casa. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio el carruaje esperando en la esquina. Don Alberto estaba de pie junto a él, su silueta iluminada por la luz de una farola. Cuando la vio, sonrió con alivio. «Pensé que no vendría», dijo, ayudándola a subir al carruaje. «Casi no lo hago», admitió ella, su voz temblando. «Tengo tanto miedo». «Es natural», respondió él sentándose frente a ella. «Pero el miedo no debe paralizarnos. A veces debemos ser valientes precisamente porque tenemos miedo». El carruaje comenzó a moverse, alejándose de la única vida que Esperanza había conocido. Miró por la ventana, observando cómo las calles familiares de Guadalajara desaparecían en la oscuridad. Sintió una mezcla de terror y emoción, de pérdida y liberación. El viaje a la Ciudad de México duró varios días. Don Alberto había sido cuidadoso en planear la ruta, eligiendo caminos menos transitados para evitar encuentros indeseados. Durante el viaje conversaron largamente. Esperanza le contó todo, sin guardarse nada: su matrimonio fallido, la crueldad de su familia, los meses de humillación y trabajo forzado. Don Alberto escuchaba con atención, su expresión oscureciéndose con cada revelación. «Lo que le hicieron es abominable», dijo finalmente, «pero no permitiré que defina el resto de su vida. Usted es más que las circunstancias que otros le han impuesto». Llegaron a la Ciudad de México al amanecer del quinto día. La capital era bulliciosa y caótica, llena de soldados franceses, comerciantes, vendedores ambulantes y una energía frenética que contrastaba enormemente con la vida más tranquila de Guadalajara. Esperanza observaba todo con ojos muy abiertos, sintiendo que estaba entrando en un mundo completamente nuevo. Don Alberto la llevó a una casa modesta en el barrio de San Rafael. Era pequeña pero limpia, con 2 habitaciones, una cocina y un patio interior. Una mujer mayor, doña Petra, que trabajaba como ama de llaves, las recibió en la puerta. «Esta es la señorita Esperanza», presentó don Alberto. «Será mi asistente en la clínica. Por favor, ayúdela a instalarse». Doña Petra asintió, observando a Esperanza con ojos perspicaces, pero no hostiles. «Bienvenida, señorita. Su habitación está lista». Durante las siguientes semanas, Esperanza comenzó a aprender los rudimentos de la enfermería bajo la tutela de don Alberto. Descubrió que tenía talento para ello, que sus manos eran firmes al limpiar heridas y que podía mantener la calma frente a la sangre y el dolor de los pacientes. Más importante aún, encontraba un propósito en el trabajo, una sensación de utilidad que no tenía nada que ver con su valor como esposa o hija, sino con su propia capacidad y habilidad. La clínica abrió en abril. Al principio, los pacientes eran pocos,
principalmente personas pobres del barrio que no podían pagar los servicios de los médicos más establecidos. Pero don Alberto los trataba a todos con la misma dedicación y respeto, y pronto la reputación de la clínica comenzó a crecer. Esperanza trabajaba largas horas, pero por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo algo significativo. Cada paciente curado, cada herida limpiada, cada fiebre que bajaba, era una pequeña victoria que le recordaba que ella tenía valor, que podía contribuir al mundo de una manera positiva. Una tarde de junio, mientras limpiaba los instrumentos médicos, doña Petra se acercó a ella. «Puedo ver que eres una buena muchacha», dijo la anciana. «Sea lo que sea que hayas dejado atrás, aquí tienes la oportunidad de comenzar de nuevo». Esperanza sonrió, sintiendo una calidez en el pecho. «Gracias. Estoy muy agradecida por esta oportunidad». Pero la paz que había encontrado estaba destinada a ser desafiada. Una tarde de julio, mientras Esperanza atendía a un paciente, escuchó voces elevadas en la sala de espera. Su corazón se detuvo cuando reconoció una de ellas, Antonio, su hermano. Se quedó paralizada, el vendaje que estaba enrollando cayendo al suelo. ¿Cómo la había encontrado? ¿Qué quería? Don Alberto salió de su consultorio. Su expresión era seria. «Esperanza, hay alguien aquí que desea hablar con usted. Puede negarse si lo desea. Yo lo apoyaré en cualquier decisión que tome». Esperanza respiró profundamente, sintiendo cómo sus manos temblaban. Parte de ella quería huir, esconderse, evitar la confrontación, pero otra parte, la parte que había crecido durante los meses de sufrimiento y los últimos meses de independencia, se negaba a seguir huyendo. «Lo veré», dijo, levantando la barbilla con determinación. Antonio estaba de pie en la sala de espera, su sombrero en las manos. Su expresión era una mezcla de alivio y algo más difícil de identificar. Cuando vio a Esperanza, dio un paso adelante. «Esperanza, gracias a Dios que estás bien. Hemos estado muy preocupados». Ella lo miró con escepticismo. «¿Preocupados? ¿Ahora están preocupados? Después de tratarme como basura durante casi un año». Antonio bajó la mirada, visiblemente incómodo. «Sé que las cosas fueron difíciles, pero eres mi hermana. Cuando descubrimos que habías desaparecido, madre estuvo histérica. Padre también está preocupado, aunque no lo admita». «No me importa», respondió Esperanza, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Ya no soy parte de esa familia. Ustedes dejaron eso muy claro». «Esperanza, por favor, ven a casa. Podemos arreglar las cosas. Padre está dispuesto a...» «¿A qué?», lo interrumpió ella. «A seguir tratándome como una sirvienta. A recordarme cada día que soy una desgracia. No, Antonio, he encontrado una nueva vida aquí. Una vida donde tengo propósito y dignidad». Antonio la miró durante un largo momento, y por primera vez, Esperanza vio algo parecido al respeto en sus ojos. «Has cambiado», dijo en voz baja. «Eres más fuerte». «Tuve que serlo», respondió ella. «Ustedes me obligaron a serlo». Don Alberto, que había estado observando desde una distancia respetuosa, se acercó. «Señor Villarreal, creo que su hermana ha dejado clara su posición. Le agradecería que respetara su decisión». Antonio miró a don Alberto, evaluándolo. «¿Es usted quien la convenció de huir?» «Yo simplemente le ofrecí una alternativa», respondió don Alberto con calma. La decisión de partir fue completamente suya. Antonio asintió lentamente. Parecía estar librando una batalla interna. Finalmente sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Esperanza. «Esto es de madre. Es tu herencia, la parte que te correspondía. Insistió en que te la diera si te encontraba». Esperanza tomó el sobre con manos temblorosas. Era más pesado de lo que esperaba. «¿Madre hizo esto?» «Está arrepentida», admitió Antonio.
Todos lo estamos, pero entiendo si no puedes perdonarnos. Se colocó el sombrero y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Cuídate, hermana, y sé feliz. Eso es lo que madre quiere para ti ahora. Cuando se fue, Esperanza sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Abrió el sobre y encontró una cantidad considerable de dinero, junto con una carta escrita con la letra temblorosa de su madre. Mi querida Esperanza, no espero que me perdones. Fui una madre terrible, permitiendo que el temor al qué dirán superara mi amor por mi hija. He vivido con ese peso desde que te fuiste y seguiré viviendo con él hasta mis últimos días. Este dinero es tuyo por derecho. Es tu herencia. Úsalo para construir la vida que mereces. Una vida libre de las cadenas que nosotros te pusimos. Sé feliz, mi niña. Eso es todo lo que una madre puede desear para su hija. Con amor y arrepentimiento, Mercedes. Esperanza sollozó, abrazando la carta contra su pecho. Don Alberto se acercó y suavemente puso una mano en su hombro. ¿Está bien? Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Sí, creo que finalmente estoy comenzando a estar bien. Los meses siguientes trajeron más cambios. Con el dinero de su herencia, Esperanza pudo contribuir a la expansión de la clínica. Don Alberto contrató a más personal y la clínica comenzó a atender a una gama más amplia de pacientes. Esperanza siguió aprendiendo, absorbiendo todo lo que don Alberto podía enseñarle sobre medicina y anatomía. También comenzó a escribir nuevamente. En las noches, después de que la clínica cerraba, se sentaba en su pequeña habitación y escribía sobre su experiencia, sobre las injusticias que había sufrido, pero también sobre su redención y renovación. Sus escritos eran crudos y honestos, llenos de dolor, pero también de esperanza. Una tarde de octubre, mientras organizaba medicamentos en el almacén, don Alberto entró con una expresión seria. Esperanza, necesito hablar con usted. El tono de su voz la hizo sentir nerviosa. Sucede algo malo. Él negó con la cabeza, pero parecía estar luchando por encontrar las palabras correctas. No, nada malo. Es solo que he estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotros, sobre nuestra situación. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. ¿Nuestra situación? Don Alberto se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Esperanza, estos meses trabajando con usted han sido los más satisfactorios de mi vida. No solo porque la clínica está prosperando, sino porque he llegado a admirarla profundamente. Su fuerza, su compasión, su determinación. Eres una mujer extraordinaria. Esperanza sintió que se ruborizaba, sin saber qué decir. Sé que su experiencia con el matrimonio fue traumática, continuó él, y no espero que considere volver a casarse después de todo lo que ha pasado. Pero quiero que sepa que me he enamorado de usted. Y si alguna vez, en el futuro, se siente lista para considerar un compromiso, me honraría ser considerado. Esperanza lo miró a los ojos, viendo la sinceridad y la vulnerabilidad en ellos. Por primera vez, desde su desastroso matrimonio con don Rodrigo, sintió algo parecido al amor romántico. Pero también sintió miedo. Don Alberto, yo no sé si puedo ser lo que usted necesita. Después de todo lo que pasó. Usted ya es todo lo que necesito, la interrumpió él con suavidad. No le estoy pidiendo que sea perfecta o que cumpla con ningún rol predefinido. Solo le estoy pidiendo que me permita acompañarla en este viaje, como compañeros, como iguales. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Sí, susurró. Sí, me gustaría eso. Se casaron en una ceremonia pequeña en diciembre con doña Petra y Rosa, que había viajado desde Guadalajara como únicas testigos.
No fue el matrimonio grandioso que su familia había planeado para ella años atrás, pero fue infinitamente más significativo. Esta vez, Esperanza se casaba por elección, con un hombre que la respetaba y la valoraba por quien era, no por lo que podía ofrecerle a su familia o su estatus social. La noche de bodas fue completamente diferente a aquella primera noche horrible con don Rodrigo. Don Alberto fue gentil y paciente, permitiendo que Esperanza marcara el ritmo, asegurándose de que se sintiera cómoda y segura en cada momento. No hubo alcohol, no hubo violencia, no hubo asco. Solo había respeto mutuo y un amor que había crecido lentamente, pero firmemente, durante los meses que habían trabajado juntos. Los años que siguieron trajeron más desafíos, por supuesto. La intervención francesa terminó. Maximiliano fue ejecutado y el país atravesó más turbulencias políticas. Pero Esperanza y Alberto enfrentaron cada dificultad juntos, como verdaderos compañeros. La clínica siguió creciendo, llegando a ser conocida en toda la Ciudad de México por su excelente atención y su compromiso con servir a los menos afortunados. Esperanza nunca regresó a Guadalajara. Mantuvo correspondencia con su madre durante años, cartas llenas de cautelas, disculpas y actualizaciones sobre la familia. Supo que Sofía se había casado bien, al igual que Lucía e Isabel. Su padre murió en 1870 sin haberla perdonado nunca. Pero para entonces, Esperanza había llegado a un lugar donde ya no necesitaba su perdón para sentirse completa. En 1872, Esperanza publicó un libro bajo un seudónimo. Se titulaba Declarada inútil, Memorias de una mujer rechazada. El libro causó sensación en los círculos literarios de la capital, generando debates acalorados sobre el tratamiento de las mujeres en la sociedad mexicana. Algunos lo denunciaron como escandaloso e impropio, otros lo alabaron como una obra valiente y necesaria. Esperanza nunca reveló públicamente que ella era la autora, pero aquellos cercanos a ella lo sabían. Don Alberto estaba inmensamente orgulloso y animó a su esposa a seguir escribiendo. En los años siguientes, Esperanza publicó varios más libros, todos explorando temas de injusticia social, particularmente aquellas que afectaban a las mujeres. En 1880, cuando Esperanza tenía 38 años, la clínica había crecido hasta convertirse en un pequeño hospital. Ella había entrenado a docenas de enfermeras, muchas de ellas mujeres que, como ella, habían sido rechazadas por la sociedad por una razón u otra y buscaban una segunda oportunidad. Una tarde de primavera, mientras Esperanza supervisaba el trabajo en el hospital, una joven fue llevada por sus padres. Había sido devuelta por su esposo después de solo 2 meses de matrimonio. La historia era dolorosamente familiar. Un matrimonio no consumado, acusaciones de frigidez, una familia avergonzada y furiosa. Esperanza se sentó con la joven, cuyo nombre era Carmen, y le contó su propia historia. Vio cómo los ojos de Carmen se ampliaban con comprensión y alivio, cómo las lágrimas de desesperación se convertían en lágrimas de esperanza. «No estás sola», le dijo Esperanza, tomando sus manos, «y no eres inútil, sin importar lo que te hayan dicho. Tienes valor, tienes potencial y tienes un futuro. Solo necesitas la oportunidad de descubrirlo». Ofreció a Carmen un puesto como aprendiz en el hospital, al igual que don Alberto le había ofrecido años atrás. Y así el ciclo continuó. Una mujer ayudando a otra, construyendo una red de apoyo y oportunidades donde antes solo había vergüenza y rechazo. Esperanza vivió hasta los 72 años, muriendo pacíficamente en 1914, rodeada de su esposo, las muchas mujeres cuyas vidas había tocado, y el legado de un hospital que seguiría funcionando durante décadas más. En su funeral, docenas de mujeres compartieron historias de cómo Esperanza las había salvado.
les había dado esperanza, las había ayudado a reconstruir sus vidas después de ser declaradas inútiles por una sociedad cruel e injusta. Su historia, una vez motivo de vergüenza, se había convertido en un faro de esperanza. Esperanza Villarreal, la mujer que fue declarada inútil, había demostrado que el valor de una persona no está determinado por las opiniones de otros, sino por su propia determinación de vivir con dignidad, propósito y compasión. Su legado perduró mucho después de su muerte, inspirando a generaciones de mujeres a resistir, a reclamar su valor y a construir vidas significativas sin importar los obstáculos que la sociedad pusiera en su camino. Y en cada mujer que encontró el coraje de comenzar de nuevo, en cada vida reconstruida sobre las ruinas de la vergüenza y el rechazo, el espíritu de esperanza continuaba viviendo, un testimonio eterno del poder de la resiliencia humana y la inquebrantable dignidad del alma.